Hola a todos, les damos la bienvenida al curso de conceptos básicos de Excel. Este es un curso que está dirigido a personas que aún no han tenido un manejo previo de Excel y que están interesadas en comenzar a utilizar esta herramienta, en entender por qué es tan importante, en ver por qué es una habilidad casi que indispensable para encontrar trabajo en muchísimas industrias, en muchísimos tipos de cargos y por qué es una herramienta tan valiosa tanto en la vida laboral como en el día a día para ayudarnos a llevar cuentas del hogar, para ayudarnos a generar presupuestos, a organizar nuestras cuentas, en fin, muchísimos usos que más adelante se darán cuenta. Esta herramienta es supremamente útil. Lo primero que tienen que hacer antes de empezar a utilizar Excel es tenerlo en su computador. Para esto tendrán que haber instalado el paquete de Office, tener la licencia del paquete de Office de Microsoft, que incluye programas como Word, PowerPoint, Publisher, Access, entre otros. Existen varias formas de abrir el programa, pero la más sencilla es yendo acá al botón de inicio en la parte inferior izquierda de su computador. Lo buscan por orden alfabético y lo van a encontrar en la E, simplemente le dan clic a Excel, inmediatamente les va a abrir la pantalla de inicio del programa. Cuando ya lo hayan utilizado varias veces, les va a aparecer acá dentro de las herramientas más utilizadas, van a encontrarlo y también lo van a encontrar acá en la barra de inicio si lo quieren dejar ahí permanentemente. Esta es la primera pantalla que se van a encontrar cuando abran el programa. Simplemente contiene la opción de crear un libro en blanco, es decir, un documento absolutamente en limpio que les va a permitir crear lo que ustedes quieran desde cero, o el programa les ofrece la posibilidad de cargar plantillas que ya ellos han creado anteriormente, en las que ustedes van a poder organizar calendarios, crear seguimientos de proyectos, hacer presupuestos, hacer facturas, en fin, muchísimas opciones que los desarrolladores de Microsoft han incluido para facilitar un poquito la creación de documentos. En esta oportunidad le vamos a dar clic a libro en blanco, nos aparece una hoja de cálculo absolutamente en blanco. Antes de comenzar a hacer cualquier cosa, lo más importante es entender qué es Excel y para qué sirve. Excel es un software desarrollado por Microsoft que básicamente utiliza hojas de cálculo para realizar el análisis de grandes cantidades de información. Permite realizar tareas contables y financieras a través de funciones con las que se pueden analizar datos, crear gráficas, crear tablas dinámicas, entre muchas otras cosas. Pero básicamente es un software que utiliza hojas de cálculo para permitir la realización de análisis de grandes cantidades de datos. Ya que tenemos claro qué es Excel, es importante entender para qué sirve. Realmente es una herramienta que tiene una cantidad de usos enorme debido a la versatilidad que permite al momento de analizar datos. Nos va a ayudar a organizar información, a sacar información valiosa de grandísimas cantidades de datos, a tomar decisiones gracias al análisis que hagamos de estos datos, a realizar tablas dinámicas que nos permitan analizar grandes cantidades de información de una forma muy ágil y eficiente. Y realmente en el día a día se darán cuenta que les permitirá organizar presupuestos, llevar las cuentas del hogar, en el trabajo llevar bases de datos, hacer seguimiento a clientes, llevar proyecciones financieras, en fin, el uso realmente se extiende tanto como uno lo quiera. Excel, como lo dijimos, es un software de hojas de cálculo. Esto es una hoja de cálculo, básicamente está organizada en filas y columnas. Si se dan cuenta, cuando uno se para en una fila o en una columna, inmediatamente queda en una sombra seleccionada toda la columna, en este caso que uno escoge. Uno puede escoger más de una columna si arrastra el mouse. Simplemente Excel entiende que uno está seleccionando varias columnas y las filas funcionan de la misma forma. Este es el lugar que vamos a utilizar nosotros para
ingresar información y poder empezar a analizarla. Vamos a ver que cuando yo me paro en la intersección de una columna y una fila, estamos seleccionando un rectángulo específico. Estos rectángulos se llaman celdas. Un documento de Excel está conformado por cientos de miles de celdas y la forma de ubicarlas es hacer de cuenta que uno está en un plano cartesiano por columnas y filas. En este lugar se indica cuál es la posición en la que uno está ubicado. Ahí, si le dejamos el mouse quieto, Excel nos dice que este es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es la forma de Excel de mostrarnos cuál es la ubicación en la que estamos en cualquier momento. Por ejemplo, en este momento estamos ubicados en la celda E12. Eso quiere decir que estamos en la columna E, en la fila 12, es decir, celda E12. Y en cualquier momento yo puedo acá pedirle al programa que me lleve a una celda determinada. Si yo quiero ir a la D12, es decir, la que se encuentra a la izquierda de la que tenemos seleccionada en este momento, simplemente introduzco la columna y la fila a la que quiero ir, doy Enter y me lleva a esa celda. Las celdas vienen con un tamaño predeterminado que se puede ajustar en cualquier momento de acuerdo a la información que uno quiera incluir en ella. Y la forma de modificarlas es parándose en la raya que divide dos columnas, seleccionando el mouse y arrastrando hasta el tamaño que uno quiera dejarle a cada celda. Esto se puede hacer tanto con las columnas como con las filas. El tamaño de la celda se puede alterar en cualquier momento. Yo quiero devolverme para dejar todo como estaba, entonces simplemente le doy acá deshacer, es esta flecha que aparece en la parte superior izquierda, deshacer nuevamente y tengo mi celda tal cual como apareció al comienzo. Como les dijimos, las celdas son los espacios en los que nosotros vamos a ingresar toda la información que queremos analizar. Acá se puede ingresar tanto texto, nombres, por ejemplo. Vamos a empezar a realizar un documento que nos va a permitir mostrarles los diferentes ejemplos de cómo utilizar las herramientas básicas de Excel. Entonces, en este caso, en la celda A1 vamos a poner nombre, vamos a poner los nombres de vendedores, por ejemplo, de una empresa X, y en la columna B vamos a ubicar las ventas que esos vendedores hicieron en un mes determinado. Entonces, como vimos, podemos ingresar texto. En este caso vamos a poner el nombre de nuestro primer vendedor y también podemos ingresar números. Vamos a decir que esta persona, Felipe, durante este mes vendió 3.500 pesos. Tal como lo pueden ver acá, ya podemos ingresar texto, podemos ingresar números, pero si ustedes se preguntarán qué pasa si uno mete un nombre más grande o más largo que el que pusimos arriba. Entonces, si yo le voy a poner acá un nombre completo, Andrés Gutiérrez, van a ver que se salió de la celda, por decirlo así. Y si yo voy a poner acá que Andrés Gutiérrez vendió 2.000 pesos, se desapareció el nombre completo de Andrés. Entonces yo tengo dos opciones: o aumento el tamaño de la celda, tal cual como les mostrábamos anteriormente, o si me paro acá, en el mismo lugar donde yo puedo alterar el tamaño de la columna, en este caso, le doy doble clic, automáticamente Excel ajusta el tamaño de la columna para que quede de acuerdo al texto más largo o al número más largo que aparece dentro de ese rango de columnas. De la misma forma como yo selecciono una celda, puedo seleccionar varias celdas al tiempo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar los nombres de los vendedores que hemos ingresado por el momento, simplemente me paro en la primera celda que quiero seleccionar y arrastro hasta la celda que quiero seleccionar para
de esta forma agrupar en un rango de celdas la información que yo quiero modificar. En este caso estamos manejando texto y, por ejemplo, cuando yo manejo un texto, existen diferentes funciones rápidas o diferentes herramientas rápidas que me permite hacer el programa para modificar la forma como aparece este texto. Entonces, si ven acá dentro del menú de inicio, esta es la barra de menús de rápido acceso. Este menú de inicio es el que nos permite llegar a las herramientas más comunes de Excel. En esta parte está todo lo que nos permite modificar la fuente del texto que tenemos. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer que los nombres de las primeras filas de cada columna sean en negrilla para hacerlos resaltar, simplemente los selecciono y pongo las diferentes opciones que yo quiero para resaltar ese texto o para hacerlo ver diferente. Cuando uno está creando un documento puede que aparezca información adicional que uno no ha tenido en cuenta anteriormente y no quiere que se altere lo que ya ha creado. Entonces, si yo quiero adicionar entre Felipe y Andrés Gutiérrez un vendedor adicional, el programa me permite insertar celdas nuevas. Es básicamente este menú que me permite hacer operaciones dentro de las celdas, dentro de las filas o dentro de las columnas, y la forma de desplegarlo es haciendo clic en el botón derecho del mouse. Voy a salir para que lo vean nuevamente. Por ejemplo, si yo quiero insertar una fila entre Andrés Gutiérrez y Felipe, lo que debo hacer es seleccionar toda esa fila, hacer clic en el botón izquierdo del mouse y darle clic en el botón que dice insertar. Inmediatamente todo lo que yo tengo se corre hacia abajo, me aparece una fila nueva en la que voy a poder incluir el nombre de otro vendedor, poner las ventas que ha hecho esa persona durante ese periodo y así vamos creando nuestra información. Lo mismo se puede hacer con insertar columnas. No lo queremos hacer en este momento, entonces simplemente nos devolvemos con la flecha de regresar y también me permite insertar celdas en el momento en el que yo quiera. Como pueden ver, ya estamos creando nuestro primer documento de Excel. En este ejemplo estamos creando una base de datos de los vendedores de una empresa y cuánto han sido las ventas de cada uno de esos vendedores durante un periodo específico de tiempo. Lo más importante de este programa es que les va a ayudar a analizar grandísimas cantidades de información y si se les pierde esa información va a ser supremamente grave. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de seguir avanzando, es enseñarles cómo guardar un documento que estamos desarrollando. Para hacer esto, nos vamos a ir a la pestaña que dice Archivo y le vamos a hacer clic al botón que dice Guardar como. Si ustedes miran acá arriba en la parte superior en la mitad, aparece el nombre de este documento en este momento. Como no le hemos cambiado el nombre, por defecto se llama Libro 1 Excel, pero al momento de darle Guardar como, lo vamos a guardar en cualquier lugar de este computador y le vamos a poner el nombre documento curso 1 y lo vamos a guardar. Inmediatamente ya cambia el nombre de todo el documento. Es importante que ustedes vayan guardando con frecuencia para que no vayan a perder ninguna información que hayan realizado y que vayan a perder tiempo. Entonces, simplemente con darle clic a este botón en cualquier momento en el que aparece un disquete como los que se utilizaban anteriormente en los computadores, ustedes le dan clic, inmediatamente el computador va a guardar lo que ustedes hayan avanzado. El computador también hace grabaciones automáticas de lo que ustedes hayan hecho, pero nunca sobra estar protegido de no ir a perder información. Antes de seguir avanzando con la elaboración de nuestro documento,
es importante entender un poquito más de cómo está estructurado Excel y para eso les vamos a explicar qué significa esta palabra hoja 1 que aparece en el inferior de nuestro documento. Como les explicamos anteriormente, una hoja de cálculo de Excel está compuesta por cientos de miles de celdas, como estas que les estamos señalando, cientos de columnas y cientos de filas, pero eso es lo que compone una hoja de cálculo. Sin embargo, un documento de Excel puede tener más de una hoja de cálculo. En este caso estamos viendo una sola porque este documento no tiene más, pero si queremos crear más hojas, simplemente nos paramos en este signo más, hacemos clic, ahí aparece una ayuda que dice hoja nueva, inmediatamente nos aparece una hoja adicional. Si queremos diferenciarlas, les podemos cambiar el nombre, simplemente hacemos clic, doble clic en donde dice hoja 2 y vamos a poner acá cualquier palabra, por poner el ejemplo. Vamos a ponerle acá presupuesto, enter, y ya le cambiamos el nombre a esta hoja. Esto significa que en esta hoja nosotros vamos a manejar únicamente para este caso el presupuesto de esta empresa, mientras que en la hoja 1, que se llama todavía hoja 1, vamos a manejar el reporte de ventas de nuestros vendedores. Y como va a ser el reporte de ventas, vamos a hacer doble clic, le vamos a cambiar el nombre a reporte de ventas. Para resumir un poco, un documento de Excel puede estar creado por varias hojas de cálculo y estas a su vez están compuestas por cientos de miles de celdas que están organizadas en filas y columnas. Vamos a continuar con nuestro documento, vamos a seguir incluyendo más información para poder analizarla más adelante. Entonces vamos a incluir más nombres de nuestros vendedores y más cifras de cuánto vendieron durante este periodo. Entonces simplemente vamos a poner más información de las ventas que estas personas han tenido. Para navegar entre celdas podemos usar tanto el mouse como las flechas de nuestro teclado para desplazarnos. Si se dan cuenta ahí el mouse está quieto, simplemente me estoy desplazando por las celdas con las flechas del teclado. También se puede hacer haciendo uso de la tecla Enter. La tecla Enter nos va a permitir desplazarnos hacia abajo, fila en fila, y la tecla Tab, que es la tecla que les puede aparecer en la parte izquierda de su teclado en el computador, generalmente está arriba del botón de bloquear mayúsculas o del lado derecho debajo del botón de Enter. Esa tecla que se llama Tab, T-A-B, les va a permitir desplazarse de columna en columna. Eso es más fácil para ir aprendiendo cómo podemos utilizar Excel, por ejemplo, sin el uso del mouse. Entonces vamos a incluir más vendedores, más información de cuánto vendieron estas personas durante este mes. Entonces, Camilo vendió 2014. Fernanda vendió 1850. De esta forma vamos a ir creando una buena cantidad de datos que nos permitan más adelante empezar a hacer los primeros ejercicios de análisis de datos. Perfecto, ya tenemos los datos de 10 vendedores, cuánto vendió cada uno durante un periodo determinado. Y con esto ya vamos a poder empezar a hacer los primeros análisis. Antes de empezar a hacer los primeros análisis, también queremos que vean que así como podemos ingresar datos parándonos directamente en la celda e incluyendo la información acá, también lo podemos hacer en la barra de fórmulas. Esta barra es la barra larga que aparece en la parte superior del programa y acá podemos de la misma forma incluir la información que queremos que aparezca en las celdas, tanto texto como
números. Ya tenemos la información de varios vendedores, varias cifras de lo que han vendido esas personas durante un periodo. Vamos a empezar de una vez a generar los primeros análisis de nuestros datos y existe una forma muy rápida que nos permite Excel, que es seleccionar varias celdas o un rango de celdas al mismo tiempo, y si se fijan en la parte inferior derecha ya nos aparecen tres datos importantes que son el promedio. Acá vemos la ayuda que nos aparece, promedio de las celdas seleccionadas, es decir, está tomando todos los valores que tienen esas celdas, los está sumando y los está dividiendo por la cantidad de celdas. ¿Cuántas celdas está tomando? La ayuda nos dice el número de celdas seleccionadas que contienen datos y cuánto suman la totalidad de estas celdas. Si queremos ver todos los datos de nuestras ventas, vamos a ver que tenemos 11 celdas seleccionadas que corresponden a 11 vendedores, que en total han vendido 31.464 pesos y en promedio cada vendedor ha vendido 2.860 pesos con algunos centavos. Hace algunos pasos les indicamos cómo podemos modificar la apariencia del texto. Lo mismo se puede hacer con los números, tanto en la forma como en cómo los vemos. En este caso estamos utilizando valores de monedas, de dinero. Entonces, ¿por qué no mejor mostrarlos como moneda y no como números únicamente? Porque además acá no tenemos puntos que separen los miles, ni tenemos decimales, entonces lo mejor es convertir todo esto en monedas porque estamos hablando de una moneda. Si yo tengo estimado que todos los datos que voy a poner acá van a ser de dinero, le puedo decir a Excel que me los muestre con formato de dinero o de contabilidad. Y es tan sencillo como seleccionarlo, como ya lo hicimos, y hacer clic en este botón que tiene el signo de pesos. Inmediatamente, si se fijan, ya todo quedó separado con puntos divisores de miles y además nos muestra que es una cantidad de dinero. Cualquier información que pongamos acá adicional nos va a mostrar inmediatamente que se trata de una suma de dinero. Como dijimos al inicio, Excel es un programa que permite hacer análisis de grandes cantidades de datos. Vamos a empezar a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que son algunas de las operaciones más sencillas que podemos hacer, y mostrarles cómo se pueden realizar. Yo me puedo parar en cualquier celda y, por ejemplo, quiero sumar cuánto fue lo que vendieron Felipe y María en este periodo. Y la forma de hacer esto es diciéndole a Excel que ejecute una operación. Y para ejecutar una operación, lo primero que hago es poner el signo igual en una celda vacía y puedo seleccionar lo que vendió Felipe, pongo el signo más, lo que vendió María, le doy Enter y nos aparece la suma de las ventas de estas dos personas. Esto lo puedo hacer en cualquier lugar y con cualquier operación. Si me paro en otra celda diferente a la anterior y yo quiero saber cuál es la diferencia de las ventas de Camilo y Fernanda, yo puedo hacer la resta, pongo igual las ventas de Camilo, el signo menos las ventas de Fernanda y me aparece que la diferencia que hay entre los dos es de 164 pesos. Esas son operaciones de suma y resta muy sencillas. También las podemos multiplicar. Si yo quiero multiplicar, por ejemplo, las ventas de Luis, igualmente pongo el signo igual, selecciono las ventas de Luis y poniendo el signo de multiplicación, que es el asterisco, lo puedo multiplicar bien sea por otra celda o lo puedo multiplicar por cualquier valor que yo quiera. Entonces puedo poner las ventas de Andrea multiplicado por 2 y nos va a aparecer el resultado de esa multiplicación. Y lo mismo con la división. Signo igual,
selecciono las ventas de cualquier persona, dividido 5 y me va a aparecer la operación automáticamente. Si se dieron cuenta, en todas las operaciones utilizamos el signo igual para darle a entender al programa que vamos a iniciar una operación, pero también se puede hacer con el signo más. Si yo le hago signo más, selecciono una celda y digo que la multiplique por 3, me aparece el mismo resultado. Esto quiere decir que para dar inicio a la ejecución de una operación puedo utilizar tanto el signo más como el signo igual. En este caso nosotros vamos a utilizar siempre el signo igual. Vamos a borrar todas las operaciones que hemos hecho para continuar explicándoles cómo podemos sacar provecho de las operaciones de Excel. Vamos a hacer una suma de más de 2 celdas. En este caso vamos a poner el signo igual, seleccionamos una celda, seleccionamos otra, y si ustedes se dan cuenta, para diferenciarlas, Excel me muestra diferentes colores para cada una de las celdas. Así yo puedo entender de dónde está apareciendo cada uno de estos valores. Si se dan cuenta, la B7 está en morado, acá aparece morado, B5 rojo, B3 azul. Le doy Enter y aparece la suma de esas 3 celdas. En cualquier momento yo me puedo devolver a esta celda y si quiero ver cómo está compuesta, tengo dos opciones. En la barra de fórmulas me aparece la información que está teniendo en cuenta esta operación, o simplemente me paro en ella y espicho la tecla F2 en mi teclado. Inmediatamente me aparece cuál es la composición de esta operación. Enter y vuelve a aparecer todo. En la operación anterior hicimos la suma de 3 celdas. Queremos ver cuáles fueron, entonces F2. Hicimos la suma de 3 celdas y podríamos seguir agregando las celdas que nosotros queramos para obtener el resultado de la suma de estas celdas individuales. Sin embargo, esta no es la forma más rápida de hacer una operación como una suma. Para eso existe lo que conocemos como fórmulas o funciones. Una fórmula o una función básicamente es un comando que nos permite hacer operaciones mucho más rápido y más eficientes. Vamos a borrar entonces lo que habíamos hecho. Y la forma de indicarle a Excel que queremos utilizar una función es del mismo modo que estábamos haciendo las operaciones antes. Empezamos con el signo igual, pero esta vez en vez de indicarle que queremos utilizar una celda, vamos a empezar a utilizar texto. Y al momento de empezar a utilizar el texto, vamos a ver que nos aparecen sugerencias de diferentes fórmulas que podemos utilizar. En este caso vamos a hacer una suma y de primera nos aparece suma. Ahí nos aparece la ayuda que dice suma todos los números en un rango de celdas. Y el rango de celdas lo vamos a indicar abriendo un paréntesis, seleccionando las celdas que queremos, cerrando el paréntesis, apretamos Enter y ya nos aparecen el resultado de todas las celdas que estamos sumando en este caso. Vamos a F2 y vamos a ver que nos selecciona no celda por celda, sino todo el rango. Si queremos modificarla, lo podemos hacer arrastrando esta barra y haciendo Enter. Ahí ya nos aparece la totalidad de las ventas porque seleccionamos todo el rango. O podemos modificar con el teclado cuál es la celda que queremos que nos calcule. En este caso podemos ponerle hasta la B12 para que nos sume ese rango, o le podemos seleccionar todo el rango para tener la totalidad. Si se fijan, acá aparece una rayita verde y un signo como de advertencia. En este caso nos está diciendo que la fórmula puede tener un error. La operación que hicimos para este ejemplo no incluyó la celda B13.
Eso significa que si nosotros estuviéramos haciendo un cálculo del total de las ventas, estaríamos equivocados porque no lo estamos incluyendo todos. Entonces, si yo le doy clic al botón de advertencia, me va a decir la fórmula omite celdas adyacentes. Automáticamente yo le puedo dar actualizar la fórmula por incluir celdas y si le damos F2, vamos a ver que ya está todo el rango de las ventas de nuestros vendedores seleccionado. Ya hicimos uso de nuestra primera fórmula, ya hemos hecho operaciones sencillas de suma, de resta, de multiplicación y de adición. Acá les vamos a mostrar cómo se puede utilizar otra, por ejemplo, vamos a ponerle acá promedio y va a ser lo mismo que habíamos hecho anteriormente con la herramienta que nos aparece en la parte inferior de la pantalla. Seleccionamos el mismo rango, cerramos paréntesis y nos va a mostrar el promedio de las ventas que tuvimos durante este periodo entre todos los vendedores. Lo que está haciendo es, con una fórmula que se llama promedio, está sumando todos los valores de nuestras ventas y los está dividiendo por el número de vendedores, que en este caso son 12. Estos dos ejemplos que acabamos de mostrar de cómo utilizar fórmulas para hacer sumas y para sacar promedios son supremamente útiles y como ustedes pudieron ver en la lista que nos sugiere las fórmulas, existe una grandísima cantidad de ellas que podemos utilizar para analizar los datos que incluimos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de ventas y para eso vamos a necesitar otra vez cuál es la suma total de las ventas que hicieron nuestros vendedores. Lo podemos hacer como lo habíamos hecho inicialmente, sumando celda por celda. Lo podemos hacer utilizando la fórmula de suma que utilizamos en el paso anterior. O existe un botón acá en la parte superior derecha que se llama autosuma. Y lo que podemos hacer es sacar una suma muy rápida sin tener que utilizar ni sumas individuales ni una fórmula. Simplemente le damos clic y si se dan cuenta inmediatamente el programa incluyó la fórmula de suma de todo el rango de datos que tenemos. Enter y tenemos nuevamente todos los datos que hemos ingresado en nuestro cuadro. Para nuestro próximo ejercicio vamos a necesitar más datos de ventas, entonces vamos a poner los datos de ventas que tuvieron nuestros vendedores en un mes 2, en este caso le vamos a poner el nombre mes 2, y si se fijan, este encabezado, que es el nombre que tienen las primeras filas de cualquier cuadro que hagamos, este encabezado tiene un formato diferente al de los que tiene a la izquierda, porque cuando cambiamos el formato de estas celdas lo hicimos en la celda y no en la fila. Si yo quiero que cualquier cosa que escriba acá vaya con negrita, selecciono toda la fila y lo pongo en negrilla. Ya cualquier información que yo ponga acá va a aparecer en negrita. Le doy enter y si se dan cuenta ya no tuve que cambiar el formato de esta columna. Lo mismo vamos a hacer con esta columna para que aparezcan todos los valores en ventas y vamos a ingresar aleatoriamente los valores de las ventas de nuestros vendedores en el mes 2. Ya tenemos las ventas de nuestros vendedores en el mes 2. En este caso, si yo quisiera saber cuántas fueron las ventas totales de mis vendedores en el mes 2, pero además cuánto fueron las ventas de cada vendedor sumando esos 2 meses, podría hacer una autosuma de cada uno de los vendedores para obtener el total, pero yo puedo hacer estas sumas mucho más rápido si me paro en las celdas en las que queremos obtener los resultados. Selecciono esta celda en blanco, despicho control en mi teclado, selecciono todas las otras celdas donde quiero que aparezca el resultado y le doy autosuma. Inmediatamente él va a hacer todas las operaciones de sumar las ventas de cada uno de los vendedores en los diferentes meses y ya tenemos las ventas totales por vendedor, al igual que las ventas totales de
el grupo de vendedores en cada mes. Si se fijan, acá yo voy a rectificar. La suma de esto es un total de 75.864 pesos. Y si sumo el total de los meses, también me da 75.864 pesos. Como ya tenemos nuestro cuadro con suficiente información de las ventas que han hecho los vendedores de esta empresa durante 2 meses y el total de las ventas que han hecho, vamos a aprovechar para revisar algunas funciones básicas que nos serán muy útiles al momento de utilizar Excel. Las primeras son los comandos rápidos que podemos hacer con el teclado para copiar y pegar celdas. Esto nos sirve mucho para no tener que repetir información que vamos a utilizar en otros lados y no tener que volver a escribirla. Simplemente si nosotros quisiéramos coger solamente las ventas de los 3 primeros vendedores completas con su información de cuánto vendieron cada mes y el total, en el teclado espichamos las teclas Control C, con eso las copiamos. Si ven, ya queda seleccionado con una forma diferente la parte de la hoja de cálculo que estamos copiando, y en cualquier otra celda que esté desocupada ponemos Control V, V pequeña, e inmediatamente nos trae toda la información desde las otras celdas sin modificar nada de lo que habíamos copiado anteriormente. Esto se puede hacer con una sola celda también. Entonces Control C, la ponemos en cualquier parte, Control V, y ya nos queda la información que hemos copiado. Recuerden entonces las teclas para hacer esto es Control C y Control V, V o V pequeña. Esto también se puede hacer seleccionando las celdas que queremos copiar, haciendo clic en el botón derecho del mouse y haciendo clic en donde dice copiar, y en otra celda donde lo queramos copiar y pegar simplemente podemos espichar el botón derecho del mouse y le damos pegar, inmediatamente queda pegado. Muchas veces vamos a tener información que incluimos o pasos que nos equivocamos o información que no queremos dejar en nuestro documento, y para eso pues una opción es borrar celda por celda para dejar solamente la información que queremos, pero existe la opción de devolverse, es decir, echar un paso hacia atrás en lo que habíamos realizado en el documento. Le damos clic las veces que queramos y él inmediatamente va a ir borrando los pasos que habíamos realizado. Para esto también existe un pequeño atajo en el teclado, que es la combinación de teclas Control Z, y con Control Z simplemente al oprimirlas vemos que se devuelve en lo que hemos hecho. Si queremos recuperarlo, también existe la combinación Control Y o Y, y con eso cada vez que hagamos Control Y recuperamos información que hayamos borrado de pasos anteriores. Entonces queremos dejar esto en blanco para seguir con nuestro cuadro. Entonces Control Z hasta que ya nos queda nuestro cuadro limpio. Si queremos hacer que esta selección desaparezca, esta selección nos está informando qué es lo que tenemos copiado. Si le damos Control V, nuevamente nos va a copiar lo mismo. Control Z para borrarlo. Si queremos que esto desaparezca, simplemente nos paramos en cualquier parte y apretamos la tecla Escape, la que tiene ESC, y deja de seleccionar lo que tenemos. Esos son algunos atajos bastante útiles que se pueden hacer rápidamente con el teclado para recordar: Control C para copiar, Control V para pegar, Control Z para deshacer y Control Y para rehacer pasos. Como ya tenemos nuestro cuadro con bastante información, vamos a enseñarles cómo podemos empezar a analizar esta información fácilmente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el cuadro ya completo, pero quisiéramos ordenarlo por orden alfabético de los nombres de los vendedores, y si yo lo quisiera hacer manualmente, pues me demoraría mucho organizando cada nombre.
Pero si seleccionamos todo el cuadro y le decimos al programa que ordene de la A a la Z, automáticamente todos los vendedores quedaron ordenados en orden alfabético y conservaron su información de las ventas que hicieron. Esto se puede hacer en cualquier momento teniendo en cuenta los campos que tienen texto. Lo podemos hacer en el orden inverso, desde la Z hasta la A, e igualmente nos quedan ordenados. También lo podemos hacer por cualquiera una de las columnas que tengamos, en este caso con números, para encontrar cuáles fueron las personas que más vendieron en total en los 2 meses y ordenarlas de la que más vendió a la que menos vendió. Volvemos a seleccionar toda nuestra tabla y en orden le vamos a dar orden personalizado. Acá se nos va a abrir una nueva ventana en la que nos va a preguntar cómo queremos ordenar nuestro cuadro. Nos va a preguntar cuál es la columna que queremos ordenar y cómo la queremos ordenar. En este caso, nosotros queremos ordenar a todos nuestros vendedores según las ventas totales que tuvieron de los 2 meses, de mayor a menor. Entonces, en columna vamos a buscar total por vendedor. Acá nos aparece total por vendedor. Son valores porque son números. No son ninguna de estas otras opciones que son colores de la fuente o el icono que tiene. Simplemente le damos valores y le damos la opción de mayor a menor, y al momento de dar a aceptar nos ordenó inmediatamente a todos los vendedores de la persona que más ventas tuvo en la suma de los 2 meses a la que menos tuvo. Estas funciones de ordenar cuadros de información o grandes cantidades de datos son muy útiles para realizar análisis rápidos, porque si nosotros quisiéramos entender rápidamente en esta empresa cuál es el mejor vendedor, pues ya con esto sabemos que sumando las ventas de los últimos 2 meses, María es la persona que más ventas ha tenido y Beatriz ha sido la persona que menos ventas ha tenido. Y esto ya lo logramos identificar con tan solo hacer algún par de clics en Excel. Vamos a utilizar otra fórmula de las que aprendimos anteriormente para sacar, por ejemplo, cuál fue el promedio de ventas de estos vendedores durante los 2 meses. Vamos a crear una columna separada para no confundirnos de toda la información que tenemos acá, y vamos a utilizar otra fórmula, así como anteriormente utilizamos, por ejemplo, la de suma. Ya saben que para utilizar una fórmula lo único que hacemos es poner el signo igual. En este caso vamos a hacer un promedio y abrimos paréntesis para decirle qué es lo que queremos promediar. En este caso nosotros queremos ver las ventas de María en el mes 1 y el mes 2. Cerramos paréntesis, le damos enter y nos muestra que María en promedio vendió 6.100 pesos por mes. Y para encontrar esta información de cada uno de los vendedores, lo único que tenemos que hacer es arrastrar, no hay necesidad de crear la fórmula cada vez, y arrastramos hasta el final y ya tenemos cuál fue el promedio de las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante estos 2 meses. Por último, en este curso queremos mostrarles rápidamente cómo pueden transformar toda esta información en gráficos que son muy útiles al momento de entender qué es lo que estamos viendo en un cuadro de Excel, de hacer mucho más visual la información que tenemos. Para crear una gráfica debemos seleccionar la información que queremos que se convierta en información visual y vamos al menú en la barra donde dice insertar. Vamos a
insertar un gráfico. Acá está la opción de los diferentes gráficos que podríamos crear. Entonces hay gráficos de barras, gráficos lineales, de torta, diferentes gráficos que según lo que necesitemos vamos a utilizar. Hay un botón muy útil que es el de gráficos recomendados, en el que según la información que hayamos seleccionado, Excel nos va a decir cuáles podríamos utilizar. Le damos clic ahí y acá nos van a decir cuáles son las mejores opciones para presentar esta información. En este caso queremos presentarlo en barras verticales. Hacemos clic acá y convertimos toda esta información que tenemos en el cuadro de las ventas del mes 1 en una gráfica mucho más fácil de entender. Acá ya la podemos manipular para crecer su tamaño, para cambiar la forma como vemos la información. Pero lo importante es ver cómo convertimos información que estaba en una tabla de datos en una gráfica muchísimo más fácil de entender. Acá ya podemos ver rápidamente la diferencia que existe de ventas entre el mejor vendedor de esta empresa, que en este caso es María, y todos los demás. Podemos ver cómo durante ese primer mes hay varias personas que estuvieron por debajo de los 2.000 pesos de ventas y que tan solo 4 personas superaron los 3.000 pesos de ventas. En este caso, María, Sara, Andrea y Felipe. Esto nos sirve para ver las ventas de un solo mes, pero existe la posibilidad de comparar la información y de crear gráficas con la cantidad de información que queramos, que nos permita tomar decisiones o hacer análisis más profundos. Entonces vamos a borrar esta gráfica, simplemente seleccionamos todo el área de la gráfica, le damos delete o borrar, y si queremos hacer una gráfica con las ventas de nuestros vendedores durante los 2 meses que tenemos, nuevamente seleccionamos toda la información que queremos convertir en gráfico, vamos a insertar, clic en gráficos recomendados y nuevamente vamos a crear una gráfica de barras verticales. Acá pueden ver cómo ya nos convirtió la información de nuestro cuadro en una sola gráfica donde podemos ver cuál fue el comportamiento de las ventas de cada uno de los vendedores en el mes 1, que son las barras azules, y el mes 2, que son las barras naranja, y cómo se comportaron. Podemos editar, por ejemplo, el título del gráfico. Entonces vamos a poner acá ventas mes a mes. Si queremos cambiar los colores de las barras, lo podemos hacer de una forma muy similar a como lo habíamos hecho con las celdas y con el texto anteriormente. Acá nos aparece, como estamos trabajando con el formato del gráfico, nos aparece la herramienta de gráficos y vamos a donde dice formato y podemos cambiar este color azul. Por ejemplo, lo queremos poner verde, nos cambia a verde, y los naranjas los queremos volver amarillos, y ya vamos jugando como queramos con la gráfica para posteriormente presentarla en un informe que puede ser un documento de Word, de PowerPoint o simplemente un documento más completo de Excel. Y en diseño también existe la posibilidad de cargar diseños que vienen desarrollados previamente por los creadores de Excel y que nos van a dar más opciones de cómo queremos que se vea la información. En este caso lo vamos a dejar como estaba, pero si miran, acá nos toca ver más o menos cuánto es que son las ventas de cada uno, pero no estamos viendo en detalle cuáles fueron las ventas. Si queremos poner la información de cada una de las barras, a qué valor pertenece. En este momento yo me estoy parando en esta barra puntual, que son las ventas de Andrea en el segundo mes. Acá podemos ver que es 4.200, pero ahí no estamos viendo el 4.200. Sin embargo, cuando me paro
encima de esa barra veo que corresponde a 4200, pero si yo quiero que aparezcan los números correspondientes a esa barra, le doy clic derecho y donde dice agregar etiquetas de datos, le doy agregar etiquetas de datos y ya nos aparece a qué valor corresponde cada una de estas barras. Esto se puede hacer con toda la información que tenemos, entonces en la barra azul también le voy a dar agregar etiquetas de datos y nos empieza a aparecer toda esa información. Esto es para mostrarles cómo se puede empezar a jugar con toda la información que tenemos y volverla herramientas mucho más útiles para analizar los datos, como en este caso gráficas de barras. Y ya lo que les aconsejamos es que empiecen a revisar los diferentes tipos de gráficas, las diferentes distribuciones que se les puede dar a cada una de las gráficas, para de esta forma poder empezar a tomar decisiones en cuanto a la información que estamos obteniendo. Vamos a borrar esta gráfica. Y con esto damos fin al curso de conceptos básicos de Excel. Esperamos que lo hayan encontrado muy útil. El objetivo de este curso simplemente era entregar las herramientas suficientes para comenzar a utilizar esta herramienta tan poderosa que es Excel y que esto les pueda ayudar a mejorar su rendimiento en el trabajo y a organizar muchísimo más el día a día de sus hogares o la información que tengan con su familia o información personal. Ahora los invitamos a que tomen el examen de evaluación para que revisen si adquirieron los conocimientos necesarios, si es necesario que repitan algún segmento de este pequeño curso para que refuercen conocimientos puntuales y que una vez tengan los conocimientos completos y superen el examen, puedan incluir esta información en su hoja de vida y así las empresas sepan que ustedes ya cuentan con los conceptos básicos de Excel, que no les va a quedar grande ponerse a trabajar con esta herramienta y que ya van a poder encontrar información escondida dentro de grandes cantidades de datos, van a poder hacer análisis gráficos, organizar tablas, cosas sencillas que ya les van a permitir rendir mucho más en sus trabajos.